Eh, ok, vamos a ver lo primerito, lo que es una proyección ortogonal. Las proyecciones ortogonales son un tipo de representación en donde todos los objetos se muestran ante el espectador, como quien dice, completamente paralelos. Es decir, todo lo que el espectador está viendo frente a una proyección ortogonal está completamente recto al espectador y hace 90 grados con relación a lo que viene siendo el plano de cuadro o lo que viene siendo la hoja de papel. ¿Ok? Cuando nosotros en la vida real nos paramos frente a un objeto, este objeto no se ve completamente recto. Él tendrá alguna profundidad que se notará, tendrá algún atisbo de lo que conforma el volumen. Pero en dibujo, la proyección ortogonal es cuando el espectador, a través de un plano de cuadro que puede ser un dibujo, que puede ser un marco, recibe la información de ese objeto tridimensional y ese objeto tridimensional llega al plano de cuadro completamente paralelo, es decir, llega completamente recto o completamente igual, tanto arriba como abajo, bien, a ese plano de cuadro. Eso lo que hace es que el espectador tenga una vista de ese objeto en donde él puede entender muy bien lo que viene siendo el alto y el ancho del objeto, es decir, aquello que se muestra completamente plano sobre el plano de cuadro. Y nos deja en algo de desconocimiento lo que es la profundidad del objeto. ¿Por qué? Porque la proyección ortogonal está diseñada para poder reproducirse en, como quien dice, superficies en dos dimensiones. Entonces, esta superficie en dos dimensiones que nosotros utilizamos para dibujar es el plano de cuadro, que es donde nosotros montamos la representación. Profesora, Este ejemplo es un ejemplo teórico porque el espectador en la vida real sí podría sentir o podría ver o podría percibir la profundidad de los objetos. Pero en el dibujo, nuestra proyección ortogonal está controlada por el plano de cuadro que viene siendo esta superficie donde nosotros dibujamos. Y esta superficie donde nosotros dibujamos, por la forma o por la manera como se nos desarrolla, se nos presenta a nosotros, es un plano que nada más nos admite dos dimensiones. Esta tercera dimensión se va a encontrar completamente achatada a esa superficie o a ese plano. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta que ese plano de cuadro recibe la información visual, ya sea un volumen, como si fueran líneas, y estas líneas son perpendiculares a ella, es decir, logran ángulos de 90 grados porque esas rectas, esas esquinas, golpean directamente de frente a ese plano de cuadro. Esas figuras que se reflejan sobre el plano de cuadro se ven completamente rectas ante el espectador y en algunos casos pierden la profundidad sencillamente porque ese plano de cuadro limita nada más a lo que es ancho y a lo que es alto. Bien, tomando en cuenta esto, tenemos que recordar que las proyecciones ortogonales manejan una profundidad que hasta cierto punto es engañoso, porque esa tercera dimensión está aplanada contra el plano de cuadro. Y la vamos a ver en muy pocos casos. La vamos a ver quizás si el objeto está en diagonal al plano de cuadro o si el objeto viene bajando con relación al plano de cuadro, pero no lo vamos a ver siempre. Entonces, el plano de cuadro para nosotros viene siendo toda la superficie, perdón, viene siendo toda la superficie donde nosotros vamos a dibujar en algún momento, llámese un papel, llámese una lámina, llámese un cuaderno. Y el dibujo es como si yo agarrara ese objeto y lo estuviera poniendo completamente recto frente a esa superficie, es decir, con ángulo de 90 grados. Y entonces, ¿qué pasa con las proyecciones? Las proyecciones que se reciben de ese cuerpo, que en este caso es como si fuera un perfil de una casa, vienen perpendiculares,
Lo que es una raya o se ve como una recta frente a ese plano de cuadro se van a ver como si fueran círculos, porque ese plano de cuadro recibe esa recta como si fuera un punto. Ahí no hay ningún problema. ¿Dónde vienen los problemas? Normalmente en todo lo que son aristas o planos, porque los planos perpendiculares los vamos a ver como si fueran rectas, es decir, en este caso, todo lo que es el perfil de la casa, todo lo que es el bordecito de la casa, en el plano de cuadro lo vamos a ver como eso, como si fueran líneas, es decir, todo lo que es borde se va a ver como línea, todo lo que es arista se va a ver como línea. Otra situación que se puede dar es que el tamaño de los elementos proyectados se va a mantener constante, independiente del plano, de la distancia en la que se encuentre el plano. Y esto es importante, ¿por qué? Porque yo aquí tengo una figura que es diagonal. Pero en el plano de cuadro, las figuras diagonales no se van a ver como diagonales, se van a ver achatadas, es decir, como si yo hubiera agarrado este volumen y lo hubiera aplastado contra el plano de cuadro. Entonces, todo lo que es la parte de atrás que está en diagonal realmente se va a ver como este rectángulo que está aquí, que se está recogiendo. ¿Por qué? Porque la proyección ortogonal no le interesa la profundidad. La proyección ortogonal es una reproducción de todos los perfiles del objeto sobre esa superficie, sobre ese plano de cuadro. Entonces, en ese sentido, yo voy a ver que esta sección que está en diagonal se va a reproducir como esta zona que está aquí y esta pieza que está adelante, que se ve como un rectángulo, está acá como un rectángulo. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Hasta ahí estamos claros. Entonces, ¿qué sucede con la proyección ortogonal? Con la proyección ortogonal sucede que las cosas que están lejos y las cosas que están cerca necesitan como que una herramienta visual para yo poder entender que está lejos y que está cerca. Y ahí es donde nosotros tenemos lo que es la calidad de línea, que la calidad de línea es la manera como nosotros representamos los objetos utilizando una jerarquía de lápices, de diámetros de plumillas o de espesores para las líneas para decirnos lo que está cerca y lo que está lejos en esa proyección ortogonal. ¿Todo el mundo claro? Vamos a irnos a un ejemplo que a mí me encanta dar y es que cada cuerpo o cada objeto que esté en la naturaleza, para poder contemplarlo, nosotros tenemos que imaginarnos que hemos metido ese objeto adentro de una caja. Y al meter ese objeto dentro de una caja y yo agarrar esa caja y verlo desde arriba, ese objeto yo estoy viendo una vista superior o yo estoy viendo una vista en planta, dependiendo cómo yo veo ese objeto. Y si yo agarro esa caja y me la pongo de frente, entonces yo estoy viendo una vista ortogonal frontal, porque yo estoy viendo el frente del objeto y luego yo estoy, me paro, agarro la caja, la volteo y miro la espalda de la caja y entonces yo estoy viendo la vista posterior del objeto. Si yo agarro los laterales de ese objeto, yo voy a ver entonces lo que son vistas laterales del objeto, que ahí tendremos pues la vista lateral derecha y tendremos la vista lateral izquierda dependiendo en la posición en la que nosotros alineemos. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Bien, entonces, cada una de estas vistas que se producen de este cubo nos generan a nosotros alrededor de 4 a 5 planos de cuadro que vienen siendo las diferentes vistas o los diferentes alzados de ese elemento. Cada plano de cuadro vendría siendo, como quien dice, cada cara de ese cubo, que es la superficie donde, como quien dice, se estripa o se aprieta todo el volumen y yo voy a ver, como quien dice, el contorno de ese volumen en cuanto a ancho y en cuanto a alto. Y en casos muy particulares, como en el caso de las laterales, yo voy entonces a notar que lo que es mi techo, que es una superficie que está en el centro y luego mientras más cerca del espectador está, se acerca más, pues yo voy a encontrar superficies que van a estar divididas en 2 segmentos o posiblemente 3 segmentos porque ese objeto se está recogiendo ante el plano
visual. Hasta ahí estamos claros. Ahora, volviendo a la calidad de línea, necesito que imaginen cuando ustedes van para el interior, que miran en la ventana, cómo se ven los árboles que están más cerca de ustedes. ¿Aló? ¿Cómo se ven los árboles? ¿Andes? No tanto. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Que piensa más en detalle, cierra los ojos y piensa ese árbol que está a orilla de la calle, ¿cómo se ve? Definitivamente que grande posiblemente porque está más cerca, pero ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve ese árbol que está Sobre cerca? las hojas, las ramas, Se le ven las hojas, se le ven las ramas. Y un árbol que está así a mitad de camino, ¿cómo se vería? verde. De fondo, nomás se ve como la silueta. Se ve como la silueta. Y si el árbol estuviera hacia las montañas, ¿qué verías? Un palito. No, pero piénsate, vas por ahí. Dame, ¿qué verías? Si cuando estás cerca veías las hojas, veías las ramas, y cuando está a mitad de camino, ya no ve tanto las hojas. Posiblemente ves la forma. Cuando está lejos, ¿qué ves? De nada. No ves, ya tú no ves ramas, ya tú no ves hojas. Como mucho entiendes lo que es la copa del árbol, se perdió la definición. Entonces, así funciona la calidad de línea. En proyección ortogonal, la calidad de línea es la capacidad de utilizar un medio para expresar qué está cerca, qué está intermedio y qué está lejos. Todos los objetos que están cerca del espectador, si la proyección es ortogonal, normalmente se van a ver oscuros, se van a ver con una mayor definición. ¿Por qué? Porque el espectador está cerca. Entonces yo voy a ver este árbol muy detallado, voy a ver este árbol que puedo notar el contorno, puedo notar las ramas, puedo notar las hojas. Pero el árbol que está intermedio pierde definición. Puedo notar las ramas, puedo notar el volumen que hace la copa sobre el tronco, pero pierdo definición. Y cuando yo me voy al árbol que está en la montaña que se ve más lejos, como mucho veo la copa. Entonces pierdo definición. Entonces, ¿cómo se interpreta la calidad de línea? Mientras más cerca esté el objeto, más grueso se va a ver. Si es intermedio, va a ir perdiendo definición, se va a ver un poco más delgado. Y si está lejos, se va a ver todavía más delgado. Perdió completamente de definición. Hasta ahí estamos claros. Sí. ¿Estamos claros con eso? Bien. Ahora. Déjeme porque hay un material que necesito para que, porque ustedes no lo van a entender si yo se los explico así. Em, mm, ok, bien. La calidad de línea, para poder usarla, necesitará entonces que las herramientas que ustedes usen se alineen a lo que ustedes quieren expresar. Entonces ahí nosotros usamos un alfabeto de líneas que nos dice visualmente cómo está su objeto. Entonces vamos a tener primero unas líneas muy gruesas y continuas que se emplean para trazar el contorno de todos los elementos que aparecen en planta o sección o aparecen más cerca del espectador. Entonces, esas líneas, si nosotros lo vamos a hacer como quien dice con lápices, pues posiblemente yo voy a utilizar un lápiz B o HB o un lápiz muy grueso o un lápiz que yo pueda manejar más fuerte para que se vea oscuro. Y si yo usara una plumilla de dibujo, pues yo usaré una plumilla .80 o .70. Es decir, es grueso.
Luego vienen las líneas intermedias. Las líneas intermedias son líneas continuas que se emplean para dibujar aristas e intersecciones de planos. Estas líneas nos hablan de una posición intermedia en el espacio y utilizarán una plumilla que sea intermedia, que puede ser una plumilla .50, una plumilla .30 o un lápiz HB, un lápiz H, un lápiz F sin tanta presión porque realmente es intermedio. Por último están las líneas delgadas, que pueden haber de dos tipos, delgadas continuas y líneas muy, muy, muy delgadas. Las delgadas continuas que nos definen un cambio de material, una textura, también nos pueden comunicar a nosotros que ese objeto está sumamente lejos y que ha perdido una gran cantidad de definición. Entonces se va a ver todo como más delgadito, delgadito. Y las líneas muy, muy, muy delgadas, que en algunos casos son continuas, en otros casos pueden ser discontinuas, es decir, pueden ser líneas segmentadas tipo oculta. Se utilizan más bien para preparar dibujos o para definir retículas. No se usan mucho como para dibujar porque se usan muy delgaditos, se usan como una guía. Entonces, cada línea me dice algo. Pero en el caso de la calidad de línea, cada línea me dice a mí la situación en el espacio de ese elemento. Entonces hace que visualmente yo como espectador pueda saber en qué posición de ese elemento o con qué posición cerca de ese elemento yo me encuentro. Y eso nos viene bien porque nos permite a nosotros como arquitectos o nos permite a nosotros como licenciados en representación o como licenciados en modelado y representación comunicarle a alguien que no está dibujando con nosotros en qué posición del estado, del espacio estoy yo con relación a ese volumen y cómo ese volumen yo lo estoy viendo. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Claros? 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 Sí. Bien, si yo me alineo ahora a lo que el ejemplo del cubo les estaba mostrando y ahora yo me vuelvo de pronto Neftalí y yo me parara, vamos a decir que Neftalí se paró ahora aquí. Ay, no puedo dibujar. Neftalí se paró aquí. Y Neftalí ve esto como una proyección ortogonal, ¿ok? ¿Qué está viendo Neftalí primero? Neftalí, Neftalí no está, se fue. El frente, profe. Estoy viendo el frente, ajá. Pero el frente tiene muchas líneas. Obviamente, Neftalí está viendo el plano de cuadro de ese frente, que es donde todo se está, como quien dice, traduciendo, ¿bien? ¿Y qué más está viendo Neftalí? Neftalí está viendo todo lo que vienen siendo las aristas, o sea, todos los pegues o las aristas de ese volumen. Y esta arista de aquí, Neftalí le está viendo, esta arista de aquí, Neftalí le está viendo, esta arista de aquí, Neftalí le está viendo, esta que está acá también la está viendo. Y cuando Neftalí lo va a dibujar, todo eso se traduce a líneas. ¿Que cómo están esas líneas, Neftalí? ¿Hay alguna más cerca? ¿Hay alguna más lejos de ti? ¿O todas están en el mismo lugar? Todo está en el mismo lugar. Todas están en el mismo lugar, no hay ninguna variación. Entonces, como todas esas líneas están en el mismo lugar, entonces esta línea que está aquí me dice a mí que ese objeto está completamente cerca al espectador y por ende lo voy a hacer con una plumilla o lo voy a hacer con un lápiz o lo voy a hacer con una línea más gruesa. ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora, vamos a decir que Claudia va a hacer otra elevación. Ahora vamos a decir que Claudia en esta situación va a darme la elevación lateral izquierda, entonces Claudia está parada aquí y como Claudia está parada aquí, ella me va a dar la información de este plano de cuadro que está aquí. Las líneas se van a traducir, es decir, las líneas van a pasar del cuerpo hacia el plano de cuadro, pero aquí pasa algo curioso.
¿Qué Las está? laterales. O sea, ¿Ah? se va como poniendo por el fondo, pues. O sea, veo. Ajá, correcto. Entonces, aquí lo vamos a separar como si fueran objetos separados. Porque sí, sí es verdad que es un mismo volumen, pero hay posiciones de ese volumen que están diferentes. Por ejemplo, este segmento que está aquí, que está viendo Claudia, está más cerca de Claudia, ¿verdad? ¿Aló? Sí. Sí, está más cerca. Entonces, quiere decir que este elemento que está aquí lo vamos a hacer con una línea mucho más gruesa porque Claudia está súper cerca de ese objeto. Pero después de eso, Claudia detecta que después de esa línea hay otras líneas, pero que estas líneas van como en diagonal hacia el fondo, ojo. Y cuando ellas llegan al fondo, van a llegar a otra superficie. ¿Bien? Entonces, aquí sucede algo curioso. Estas dos líneas que están aquí no están a la misma altura de este plano. Es decir, ellas comienzan aquí cerca del espectador y aquí se van alejando de Claudia. Entonces, como ellas se van alejando, estas van a ser líneas intermedias. No están completamente cerca de Claudia, pero no están lo más lejos de Claudia. Y esta última línea que está acá arriba, sí está más lejos de Claudia, por ende esa línea se vería más delgadita. Entonces yo voy a tener una jerarquía visual que me va a poner a mí primero lo que está más cerca y me lo va a poner más oscuro. Y entonces esto sería como quien dice, lo más oscuro. Después yo vendría intermedio esto. Y después yo vendría que esto sería lo más clarito. ¿Por qué? Porque eso es lo que está más lejos. Hasta aquí estamos claros. Sí. Bien. Tomando en cuenta eso, si yo hiciera mis proyecciones ortogonales de ese cubo o de ese cuadro, yo tendría estas 5 vistas o estas 5 proyecciones ortogonales en donde la calidad de línea está muy evidente. Y si yo me voy a la vista que yo acabo de hacer con Claudia, me voy a dar cuenta que en la lateral derecha o en la lateral izquierda voy a tener líneas que se van a ver muy oscuras, en este caso esta que está muy cerca de Claudia. Estas no la notan tanto, pero estas líneas son intermedias y esta última se va a ver súper más delgadita porque ya está lejos del espectador. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Claros? Claros. No claros, sí claros. Claro. No, yo Bien, claro. muy bien. Ahora, en el dibujo digital, y ustedes han tenido que ver los videos, en el dibujo digital nosotros nos valemos de las propiedades de las capas para comunicar lo que las líneas quieren expresar. Ya ustedes vieron que a la capa yo le puedo dar propiedades. ¿Qué propiedades le puedo dar a las capas? Alejandra Barrios, ¿qué propiedades le puedo dar a las capas? ¿No vieron los videos? El nuevo, Todos los nuevos, porque tienen uno que se puso la semana pasada. sí, sí. O sea, las capas me permiten manejar ciertas propiedades. ¿Qué propiedades puedo darle a esos elementos? Tiene 3 importantes, 3 características que yo puedo manipular. El grosor, El grosor, el color. No, el color y ¿qué más? eh, cuándo se puede ver y cuándo no. También, pero otro que entra en las 3 categorías sería el tipo de línea. ¿Bien? Esas son como quien dice las 3 importantes. Y de ahí en adelante la capa me permitiría controlar si yo la quiero visible, si la quiero invisible, si la quiero congelada, el nombre que tendría el elemento, de tal manera de que yo las puedo identificar o las pueda filtrar mejor. Pero lo que es el color, lo que es el espesor y lo que es el tipo de línea son propiedades que yo puedo gestionar con la capa sobre líneas o sobre elementos o sobre entidades. Entonces, cuando yo dibujo una proyección ortogonal usando AutoCAD, por darles un ejemplo, mi proyección ortogonal
a la hora de dibujarse, posiblemente se va a dibujar como si fuera un elemento con una sola calidad de línea, porque posiblemente en este caso yo vaya a tener un elemento que es una planta. Bien, presten atención. Yo voy a tener un elemento que es una planta. En el ejemplo suyo, ustedes tienen una planta que parece una letra F. Y esa letra F tiene, si no me equivoco, tiene unos subíndices en las esquinas, que son estas pequeñas letritas que se le colocan cuando uno está aprendiendo a dibujar proyecciones ortogonales. ¿Para qué? Para que ustedes puedan entender en qué cara del objeto están viendo ese objeto. ¿Se entiende? Si yo a ustedes les mandase a dibujar este elemento como proyección ortogonal, tomando en cuenta que esta figura mide 5 centímetros o 5 unidades de alto, que es el caso de su ejemplo, ustedes tendrían que dibujar lo que vienen siendo su vista frontal, su vista posterior, sus vistas laterales, tanto la lateral derecha como la lateral izquierda. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Para que eso pueda pasar, yo necesito tener claridad de que ustedes entienden las proyecciones ortogonales. Porque el ejercicio de la lámina 7 es que yo les voy a dar a ustedes esta planta. Y yo necesito que ustedes me reproduzcan las 4 elevaciones. Y aparte que me reproducen las 4 elevaciones, necesito que me las etiqueten. Porque en el primer ejercicio, que es la lámina 7, ustedes van a etiquetarlas. O sea, ustedes van a ponerle el nombre: vista frontal, vista posterior, vista lateral izquierda, vista lateral derecha. Pero no solo eso, sino que ya aquí, muy claramente, ustedes ya, y esta parte es la parte que no sé, en dibujo técnico tuvieron que haber entendido lo que era la calidad de línea. Entonces se van a dar cuenta que mi vista frontal es como si yo me hubiera parado aquí enfrente, y entonces el elemento GF, que es este, GF, se va a ver más oscuro o más claro que el FE. Me preocupa. A ver, el GF, que es este volumen que está aquí, que es este volumen que yo estoy representando como GF, es la primera cara del volumen que yo como espectador veo. Como es la primera cara que yo veo, se va a ver más oscura. Por ende, yo lo voy a hacer con líneas que trabajen o estén en una capa oscura. Llámese una capa .40, una capa .50. ¿Se entiende? Porque las capas van a trabajar a los espesores de línea que yo necesito. Esta GF es una capa oscura, muy oscura. Luego la FE es una capa intermedia. ¿Por qué? Porque ella no está tan cerca del espectador. Ella podría venir en una plumilla .20, en una plumilla .30, si la más gruesa fuera una .40, por decirles algo, y ella viene siendo un elemento que está intermedio. Y después, ¿qué yo voy a ver? Yo voy a ver el elemento de C, o voy a ver la punta C, que vendría siendo esto que está aquí. Y la punta C es un elemento que está, para mí que soy el espectador, está muy, muy lejos, por ende se va a ver muy, muy, muy delgado, y lo voy a dibujar en una calidad de línea o con un espesor delgado, porque eso no está cerca del espectador, eso está lejos del espectador, y como está lejos del espectador, se va a ver delgado. ¿Hasta ahí todo el mundo claro? Si ahora yo quisiera trabajar otra proyección ortogonal, vamos a decir que yo voy a trabajar la posterior, yo me paro aquí atrás. Lo que sucede con la posterior es que yo me voy a parar atrás del objeto. Si al yo pararme atrás del objeto, lo que antes me quedaba a la derecha, ahora me queda a la izquierda, y lo que estaba a la izquierda me queda a la derecha.
Entonces, en ese sentido, pues yo tengo mi vista posterior, que ahora yo tengo mi letra B, que está aquí en esta esquina, y mi letra A, que está aquí en esta esquina. Este elemento mide 5 centímetros de alto, porque es mi elemento que construí. Pero ¿qué pasa? Como yo soy el espectador y frente a mí el espectador solamente existe esta pared AB, ese elemento es lo único que hay frente al espectador, ese elemento es lo más oscuro, ese elemento es lo único que hay, ese elemento solamente va en la calidad de línea más oscura que yo le pueda ofrecer. ¿Hasta ahí estamos claros? Lo mismo va a pasar con la vista lateral izquierda, que en el caso de la vista lateral izquierda, si yo como espectador me parara aquí, pues yo nada más voy a tener un gran plano o una gran superficie que ahora se va a denominar AG, y igual que en la vista posterior, esto mide 5 de alto, todo va en calidad de línea gruesa o todo va con una plumilla gruesa sencillamente porque está cerca del espectador. Todo está al mismo nivel, no hay nada en diagonal, no hay nada que cambie. Entonces, como no cambia nada, nada varía ante el espectador, pues una sola calidad de línea. ¿Hasta ahí estamos claros? Con la vista lateral derecha va a pasar algo muy parecido a lo que pasó con la frontal. Con la vista lateral derecha es como si yo me hubiera parado aquí y el pararme aquí, yo tengo mayor cantidad de planos o mayor cantidad de superficies que están discurriendo. Entonces, yo lo primero que haría es dibujar las superficies y denominarlas. Por ejemplo, aquí tengo la BC, que son las dos primeras esquinas que yo voy a ver como espectadora. Después de eso yo voy a tener la DE, que son las dos próximas que voy a ver. Entonces esto se va a ver oscuro, oscuro, oscuro. Esto que está aquí se va a ver intermedio, todo. Y esto que está aquí, como esto que está aquí, están sumamente lejos del espectador. Por eso se van a ver más claros. Y se va a ver más claro tanto arriba como verticalmente como abajo. Hasta ahí, todo el mundo claro. ¿Todo el mundo claro? Sí, pero ¿Todo el mundo claro? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué situación nos va a crear eso? Que cuando nosotros veamos lo que es el contenido de la lámina 7, nosotros vamos a tener que trabajar una mezcla de elementos en donde tenemos que hacer una construcción. Esta construcción primero nos va a pedir a nosotros que creemos, utilizando las instrucciones del video, que creemos cuatro plumillas o cuatro capas que se van a convertir en nuestras plumillas virtuales. ¿Ok? Estas cuatro capas que vamos a crear se llaman plumilla punto 30, plumilla punto 05, plumilla punto 50, plumilla punto 80, que tienen color blanco, que son tipos de línea continua y que su espesor, sea el campo que dice line weight, va a tener varios espesores. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a utilizar como si fueran plumillas virtuales. ¿Cómo hacer esta plumilla? Está en los videos, porque ustedes van a tener que crear su archivo con esas plumillas y construir lo que viene siendo la geometría. Hasta ahí estamos claritos. Después que ustedes van a crear esas plumillas, ustedes entonces van a desarrollar lo que es la misma plumilla. Y la plumilla 7 digital, cuando está hecha correctamente, va a tener su calidad de línea. Déjenme ver cómo cargo una que ya esté hecha. Ajá. Va a tener su calidad de línea y van a poder ver esto. O sea,
yo les doy a ustedes el espacio para trabajar las elevaciones y ustedes lo que van a hacer es repetir en planta la figura con sus letras y van a crearme mi vista frontal, mi vista posterior, mi vista lateral izquierda y mi vista lateral derecha. Aquí lo que va a ser más importante dentro de este archivo y es una cuestión de visibilidad es que posiblemente ustedes no se les va a ver el tipo de línea que yo tengo, de tipo de letra que yo tengo. Posiblemente a ustedes se les va a ver Arial o se les va a ver otro tipo de letra. Eso está bien. Porque acuérdense que el archivo que se les dio, que era DimXD y TextXT, o Dim Style y Text Style, sí, Dim Style y Text Style, tiene los estilos de líneas, de textos, de dimensiones, pero ustedes todavía no tienen configuradas las letras. Eso ustedes lo hacen en otra materia que se llama representación MEP. No lo hacen ahora. ¿Por qué? Porque eso requiere que tengan que configurar el AutoCAD especialmente para leer las letras. Por eso en mi video y en mi ejemplo se van a ver con esta letra, pero en el caso de ustedes la letra puede diferir un poquitito, déjenme ver. Puede que la letra de ustedes se vea como esta. Lo único que sí es cierto que su letra se va a ver como esa, pero su calidad de línea, es decir, su espesor, sí se va a ver así. Unas más gruesas, unas más delgadas. Es más, si yo le doy zoom y puedo ver la calidad de línea, me puedo dar cuenta perfectamente que estas en algunos casos se ven más gruesas para uno y más delgadas para otra, y de eso se va a tratar el ejercicio, o sea, que ustedes manejen lo que es los términos de calidad de línea, aquí se nota, grueso, delgado, delgado, grueso, grueso, y eso lo hacen siguiendo las instrucciones que están dentro de los videos, porque yo a ustedes les voy a dar el archivo para trabajarlo, que es el archivo de AutoCAD, les doy las plumillas para trabajarlo y aparte de eso, pues ustedes cuando comienzan a trabajar, como quien dice, el mismo archivo, pues van a manejarlo de tal forma de que puedan comenzar a construir lo que es la misma lámina. Deme un momentito para que la puedan ver. La lámina 7 es una lámina que bien hecha permite que ustedes puedan construir la lámina 8. Ok, denme un momentito. Ok, les voy a enseñar. La lámina 7 que ustedes van a recibir, el archivo de la lámina 7 es este. Ustedes van a trabajar aquí. Cada uno de estas crucecitas indica el lugar donde ustedes van a comenzar a dibujar. Pero ¿qué pasa? Ustedes tienen que crear las capas que hacen falta. Para eso a ustedes se les va a dar la guía de las capas que tienen que construir. Cuando construyen las capas, ustedes van a tener que dibujar esta planta que está aquí en este lugar. O sea, aquí ustedes van a dibujar la planta y tienen que tener la F de la planta. Luego aquí van a comenzar a dibujar lo que es la elevación frontal. En esta, la elevación posterior, la elevación lateral izquierda, la elevación lateral derecha. Tienen que ponerle las letras, tienen que ponerle la calidad de línea para poder construirlo. Al final, cuando ustedes terminan su lámina 7, pues me va a aparecer aquí el dibujo del contenido de la lámina 7 y ese dibujo de la lámina 7 se va entonces a aparecer a esta guía de la lámina 7 que a ustedes se les va a anexar. ¿Qué es un ejercicio que toma tiempo? Puede tomarles algo de tiempo, pero no tomaría mucho si están viendo el video. Cuando ustedes terminan de hacer la lámina 7, ustedes se van a dar cuenta que van a estar listos para trabajar la lámina 8, que la lámina 8 es una copia de la lámina 7 con otro nombre, pero que en el caso de la lámina 8 lo que está sucediendo es que ustedes tienen que copiar y pegar las propiedades para las dimensiones y colocarle a ese mismo dibujo de la lámina 7, pero que ahora se va a llamar lámina 8, dimensiones. Y ahí van a tener las dimensiones en planta y las dimensiones en elevaciones o alzados o proyecciones ortogonal.
Para poder construir eso, ustedes necesitan ver los videos y necesitan construir en el archivo, principalmente en el archivo 7, las capas, que son estos archivitos que les voy a poner aquí, los tienen que crear. Pero para poder crearlo, tienen que ver el video, porque en el video se crean las capas también y se les enseña a trabajar ese ejercicio. De hecho, en muchos de los ejemplos están muy alineados a cómo trabajar la calidad del línea en volúmenes sencillos como la letra F. No tienen mayor problema, no tienen mayor condicionante. Cuando ustedes terminen la lámina 7, prácticamente de una vez van a estar construyendo la lámina 8. Y con la lámina 7 y la lámina 8 ya resuelta, ustedes van a estar en camino para poder comenzar a trabajar lo que tiene que ver con proyecciones ortogonales más cerca hacia lo que es el proyecto. Hasta aquí, ¿todos estamos claros? Para el día viernes, durante la hora de clases, yo voy a dejar el espacio abierto para que ustedes trabajen esa lámina 7, porque la idea sería que al final del día viernes ustedes entreguen la lámina 7. La idea es esa, el viernes mientras ustedes están trabajando en la hora de clase, si tienen alguna duda, yo puedo aclararles a través de WhatsApp o a través del WhatsApp o me escriben y yo pueda ayudarles mientras las están trabajando, porque la idea es poder colaborarles. Normalmente en el salón de clase yo puedo estar ahí al lado ayudándolos. ¿Qué va a suceder? Ustedes van a tener que ver el video, con el video nos vamos a guiar, pero ustedes tienen que trabajarlo viendo video y tomando en cuenta lo que se va a subir en este video del día de hoy, porque estamos tomando en cuenta que quizás esta no es una explicación que puede que hayan conocido. Se supone que es un material que tuvieron que haber visto. Si no lo han visto, bueno, ya lo acabé de explicar y les quedará entonces el video para que ustedes puedan tener conciencia de cómo se trabaja la calidad de línea en proyecciones ortogonales. Hasta aquí, ¿alguna duda?